Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romoy hupushwa ya kano tamshiwa ya kano washa chik tuyare wakwai pika spurana inhana way tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana horu taya tawaka spurana inhana way Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Sunayananya Nanguaya, antes Shihia Wishwa. El tema de la semana. Hehoru, te putu hanhat karau so semana katu. Fumar es la principal causa de mortalidad prevenible en el mundo. La EPS indígena Anas Guayú advierte a la población sobre las consecuencias del consumo de cigarrillo y vapeadores, una práctica que se ha vuelto bastante común entre los jóvenes, y hoy nuestro invitado, el doctor Juan Frías, médico internista y asesor de Anas Guayú, nos alerta sobre los daños que estas sustancias provocan en nuestra salud. Bienvenido, doctor. Iniciamos con la primera pregunta y es: ¿cuáles son los principales riesgos para la salud asociados con el consumo de tabaco y cómo afectan a corto, mediano y largo plazo? Watamar no pushwa, anaya otsihorus tuntu ahora que te puch, otam sitio to gostunte PSI Anas Guayú. Hokaikate asha ne sobna ta kaiha ka kamaha. Namun Guayú akai harikan, puranachian otanai mahai. Yatan tenshina tumo otam shin himarikan. Eso no huhu sheket Poterus otamus hain serura nare hain vaporeadores hanuri te nerrinha te PSI Anas Guayú achias ya kana suri hawane pia me tundra kai ha ka hamin karu sayuri ayui hen tumo watakai so kai kata asha en doctor que Juan Frías buen médico internista ayata isru Anas Guayú akhen chik sopna tayuri ka tunda kai ha. Doctor, iniciamos con la primera pregunta y es: ¿cuáles son los principales riesgos para la salud asociada con el consumo de tabaco y cómo afectan a corto y largo plazo? Para hat kasaki ran mi doctor que Mauria. Kasmai Guayú sapaka. Namai wan Guayú kai hare mai wanepia ota hoha shapo ayuri stum marchi o kakari ayuri stum dra kai haka. En cuanto a los riesgos por el consumo de tabaco, podemos decir que aproximadamente 2 de cada 3 fumadores por largo tiempo mueren en forma prematura debido a una enfermedad directa producida por el tabaquismo y pierden alrededor de 10 a 14 años promedio de vida. Cada año más de 34.800 muertes en Colombia están relacionadas con el consumo de los productos del tabaco. El riesgo de infarto del miocardio se incrementa a más del 200% y el riesgo de mortalidad cardiovascular se incrementa en un 50%, alrededor de un periodo de 35 años de estar fumando. El cáncer de pulmón representa entre el 15 al 20% de las muertes relacionadas con el tabaco. Fumar, podemos decir entonces que es la causa más frecuente de muerte por cáncer de pulmón y alcanza a más del 87% de las muertes por esta patología. El tabaco es la causa más común de otra enfermedad pulmonar que se denomina enfermedad pulmonar obstructiva crónica y representa el 61% de todas las muertes por enfermedad pulmonar.
Los trastornos menos frecuentes relacionados con el tabaquismo podemos anotar como las enfermedades vasculares no cardíacas, por ejemplo los accidentes cerebrovasculares, dilatación de la arteria aorta, otros cánceres como por ejemplo a nivel de vejiga, cuello uterino, colon y recto, esófago, riñones, laringe, bucofaringe, páncreas, estómago, garganta, leucemia mieloide aguda, la aparición de una enfermedad metabólica crónica como la diabetes, neumonía, artritis reumatoide y tuberculosis. Además, el tabaquismo es un factor de riesgo para otras enfermedades como son por ejemplo la infección de las vías aéreas superiores, aparición de asma, cataratas, esterilidad, disfunción eréctil, menopausia prematura, úlcera péptica, osteoporosis, fractura de cadera, entre otras. Anure ni tokto ke sawata que mate na mena pushwale na kai harikan wane oire na ku nashin na nai he piyama punen she ke na kai he e shawane shi chirekai mama instuma ke hamai wane pies meto strakai ha kantunchi chirwayuke otamsito wanure tabakisto mnaka amuro uisma ka poro pienchi men nu ya sei chiwayukai nkama hir man kan kai hare esa yasru womai ma ka 34.800 autos ruom en Colombia stun trakai haka sanai tu wanure ka kanari ka ayuri snai ai miocardio otahi arukus ma ka piantu asku meturente no man ka chueken kai hai ma ka tersiata pnaskari por ka kat otani ring ayuri makat ka ayuri snai ai otta ter cáncer nain pana watta sari wanure ne rinhat kariari hem kan no ireneya tantra kai ha kamoima na shinari hon kan shayaret kama tuma ayuri sulup no wairus pushwa en wayu akai ha kan estrene ren ayuri no tne sha ayuri tintra na pana kas na ayuri he namura ro na ne chiru pona na pana no soso otamsia es pura Hia ta interesutzen de na shakaston wane piermente tawa kanam otam si cáncer na wararopna tuberculosis na ropna artriti ai snake pose ropna stom akai hat yoikam se achiana hia tahuri hai mahapa hirka pa mai hamon ten kuai patra wanure ka humai ka kuer hai mo pa hen hia machon hen hia Tanya ini madre humahatka eshi por machon tunta kaihaka canilica úlcera hepática wanure hanais panawayu osteoporosis wanure snai puse es por shata entre hipsika hawa to akai hawane pimusnek doctor kehemai. La EPS indígena Anas Guayú invita a las alianzas de usuarios a participar en la conformación de la nueva Junta Directiva de la Asociación Nacional de Usuarios. Te invitamos el miércoles 4 de junio de 2025 desde las 8 de la mañana en el auditorio Veda Margarita Suárez de la sede de la EPS en Maicao. Esta es tu oportunidad de ser parte activa en la defensa de tus derechos como usuario. Para mayor información, escríbenos al correo info@epsianasguayu.com. EPS Ica Anasguayu, Usuare, Human Anasguayu, Mancaya Terria, Pushin tu Junta Directiva de Asociaciones Nacionales de Usuarios, Monacate Pura, Jaime Intenta Yatahuaca. So Kaikan miércoles 4 en Caricachique, junio, Huyacaichi, las 8 Guatamar, Suruta Auditorio, Veda Margarita, Monacaria Jurus, Oficina Anasguayu, Maico. Otamcito, eso por tu intensado. Jaime Hirapo Cuaipa, Jaime Hapatanaka, Guapurero, Guru, Anasguayu, Hena Hirengia, Keirer Home, Shahir Ruta Cachuer, correo info@epsianasguayu.com Munacat. Y acá no te voy a caer, achaja y rashuacuel, Purana. Bueno, doctor, cuéntenos cómo influye el tabaquismo pasivo en la salud de los no fumadores, especialmente en niños y personas con condiciones de salud preexistentes. Anu wana sakira karon doctor. Na te pitch kanairo. No horikan akai han per pasana en shisnen tu voy akai hat kareiro. Kasata kanamoi hamena pasana en resulu wanesi pitch kaita entre yoika kaita entre scarri que equivo te pitch es por ayuri en esto. El tabaquismo pasivo, o sea, la exposición no deseada al humo del tabaco, tiene efectos negativos en la salud.
En los niños tiene mayor riesgo de infecciones respiratorias altas, alrededor del 70% más que en los niños no expuestos. También en los niños puede presentar inflamación de los oídos, otitis media recurrente, inflamación de la faringe o amigdalitis. También puede presentar aumento de la aparición del asma o exacerbación de esta patología, crecimiento anormal de los pulmones, pérdida de la audición. En los adultos puede presentar mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, se incrementa entre el 20 al 30% más de estas patologías en los pacientes o personas que experimentan el tabaquismo pasivo. Tienen también en los adultos mayor riesgo de cáncer de pulmón, aumento también de la gravedad de enfermedades preexistentes como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedades cardíacas. En personas con enfermedades preexistentes presentan mayor riesgo con enfermedades respiratorias como asma o EPOC. También aumenta la gravedad de las enfermedades cardiovasculares y presentan mayor riesgo de infección. Si es la mujer que está embarazada, presenta posibles problemas durante el embarazo como abortos espontáneos, bajo peso al nacer y otros defectos congénitos. El humo del tabaco en el embarazo puede causar alteraciones en el crecimiento fetal, la capacidad cognitivo-conductual y el desarrollo pulmonar del feto en las mujeres embarazadas. Anole me doctor te hipaje otra na no li kana kai pero akai na utpa chikaitos ne kiu te kaitos paulo na man pushwale ta kai haka onarairo asanat kana na skat shehu ko to kari ta kai kana utpa na man te pich kana iro ayuis na spana ayuis na soso otana hoshis por shono y motso ai es pura ayuri intra na cherro puna canerica otitis media musari hona hamun otamsi ouruts na muraro puna apostamindaliti makamamina te pich kana iro ne wernaku manker na tunkirari sma wae ke ka otamshi na yakana no hots ayuru ra intra na panakatsa amuro isra no hoshi apoi o nustra na cherro puna katstum sutsen te yoikat ne kiro mai o no hinasana re naika otamsi terhietka eke ipuro es pura suhutiran es por ejemplo yurisne mohunchis chonkai otamsi hamama ini skamai o unos sharu na tenikat sehu te yoikat te sanat karai tuncha kai skisut panyari chistosh ke nyari hoche somahach ke akai hen sutpa masa se enter wayu ayu anapa hin hot sayuri pero no hot ni ker wayu akai ke pasana yana hekwane wayu ruku masa se ai mahan hiyekan hiyukana ipuo nunca no tamsi kan hiu kachonkan manjan kai hari chama hachkai atun ke janut pa atun shi kan anut pa na poler suri ayu hain na pana otano soso no te pich kan airu mushi na la ayu kan acheche rusnai motsos nai man kan no hori ra kai hari na ya mosnak tok tok ke himai na chi ya he wane wairu ku. En EPSI Anasguayú te decimos di no al tabaco. Fumar daña los pulmones, el corazón y aumenta el riesgo de cáncer. Este Día Mundial sin Tabaco, reflexiona y actúa. Tu cuerpo te lo agradecerá. Respira vida, elige salud. Un mensaje de la EPSI Anasguayú. TPSI ka Anasguayú mushamai hiya kanairo no mapa hoin takama haka ayuis pana guayus tuma ayuis sain guayus tuma al tamsihi hohen portu guanero cáncer manaka to kais karieka termakama honika sulu makat pushware pura tiawa tente hawane wairukua ya anaya te hiruk anaya hana hiya kan wane wairuku pushware hono kihmoi TPSI ka Anasguayú. Bueno, doctor, cuéntenos qué tan cierto es que los niños y adolescentes que usan cigarrillo electrónico tienen al menos el doble de posibilidad de fumar cigarrillo más tarde en sus vidas. Anu sakira sopnato ohuhus akaihush utamayet kalhomoin electrónico mosari hon homoin kamai tan que corriente por kaita tanhi es pura wattakai nakai haina te pichka na irona himari kan sanai he no hurun hotram kaitas kana utpa. Sí, los estudios muestran que los niños y adolescentes que usan cigarrillos electrónicos tienen al menos el doble de posibilidades de fumar cigarrillos convencionales más adelante en otras etapas de su vida.
esta relación ha sido confirmada por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. ¿Por qué se explica esto? Porque existe mayor probabilidad de transición. El uso de cigarrillo electrónico en la adolescencia está asociado a una mayor probabilidad de pasar a fumar cigarrillos tradicionales. También pues algunos factores de riesgo. Los cigarrillos electrónicos pueden actuar como una puerta de entrada al tabaquismo y el adolescente, el joven se familiariza con el hábito de fumar y la nicotina. Y otro puede ser también que el impacto en la salud, porque aumenta el riesgo de consumo del tabaco, de tabaquismo. El uso de cigarrillo electrónico también conlleva a riesgos para la salud, incluyendo la adicción a la nicotina y posibles daños pulmonares. Anure neko jitok to shi paheter himario tanate pitch apa canteraho akai hakat heket karmai mauria tra akai ha electrónico monakat kaitas not mo sai yoite na ta smo shika kastas senai karo tra kai hoshkan atuna kai hirikan watta kai sashin Organización Mundial de la Salud o tamsi Organización Panamericana de Salud watta kai na himari kono te pitchkan aputas tra she hekatra yoikan awaro watta kai akai hen es por saputa ayuri senain nas panas senain nososo que hamoy terrakai hakanai rensia maya henai resokai nasakara o mapa ikiras waimas pehewas natum ayuri mshi na istum yare yaras que hamoy terrasashin te otra organización karir pushwar kasapan que se izquierdo guawarro nas izquierdo tenai wapana bososo ayu suarero nasto mushchito tot que guamoy sawata kamata hiakan himari kan te pitch apa kan tasai kalari hona mauria ayu hen hitun watta kai mushnya kai hamay anaya wat sesao. Muchas gracias a nuestro invitado Juan Frías Sierra, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes de Olímpica Estéreo por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Wayuu. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud y recuerda que juntos gestionamos salud. Anait pahamay hapon horo trapuch que alhumay hiakan warimuyo ni wairmayo terhop na trakai haka tayuri que trakai haka trakama haka o tamshi chirway no que akai han pero kirashma wajrakai kai kanai hestra ayuri tamnai que huane ver kanai chana doctor que Juan Frías Sierra saun que han holo tanto carapurero saun nyanchi atuh que escuel pone ver escuta esta waka soto han hiakan no tawayakan acha hairashu wakua purana.